Buenos días. Presentaré una mesa redonda de modo debate. En esta oportunidad plantearemos los temas sociales que se dieron durante la época de la historia del arte y su relación con la actualidad. Contamos con la participación de Víctor Romario Marcas, Salvador José Robles Collado, Brian Joaquín Humérez como los expositores, y quien les habla, Ali Omar Tamara como moderador. Los temas que serán expuestos en el debate serán: el romanticismo, cuyo movimiento se origina en Inglaterra y Alemania. Es considerado como el primer movimiento de cultura que cubrió el mapa completo de Europa. Además, se opone a lo tradicional y apoya la rebeldía junto a la libertad individual. El realismo es el movimiento artístico y literario que surge en Europa, cuya idea se centra en reflejar la realidad de los aspectos de la vida mediante la objetividad. El impresionismo es un movimiento artístico y literario que surge en el siglo XIX en Francia. Plasmó la realidad demostrando la variación y experimentación de sus creaciones. A continuación, se iniciará con la exposición de los acontecimientos sociales que se dieron en la época. La primera ronda contará con el tiempo de 30 segundos por expositor. Empezaremos con el expositor Víctor Romario Marcas. El romanticismo es un movimiento literario que surgió en Alemania a fines del siglo XVIII. Está basado en la expresión de la subjetividad y libertad. Por ejemplo, el romanticismo es el acontecimiento histórico más importante y fue en la Revolución Francesa. A partir de allí se empezó a luchar por los derechos de la persona, buscando la igualdad. El realismo es un movimiento que refleja la realidad de la manera más objetiva posible. El realismo se basa en la realidad cotidiana, la observación y la objetividad. El realismo es algo que denota sencillez y no pasa a describir cosa por cosa en macizos párrafos. Es algo atractivo del realismo que dice las cosas tal como son. Por ejemplo, cosas que podemos ver en nuestro día a día. El impresionismo fue un movimiento artístico que nació en Francia en 1860. En este movimiento se usaban colores vivos y brillantes. Se le denominó impresionismo porque los pintores no usaban líneas. Las pinturas impresionistas se elaboran a partir de pincelas que juntan componentes, elementos y figuras. El compositor o Club de Debussy de 1862 y 1918 metió ciertos puntos impresionantes en sus piezas musicales. La siguiente pregunta es, y esta ronda contará con 25 segundos de tiempo de respuesta. ¿Crees que los movimientos literarios deben prevalecer o desaparecer? Doy pase al expositor Víctor Romario Marcas. Considero que deben prevalecer los movimientos literarios, porque son tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura, desde la antigüedad hasta la actualidad. Es su turno, expositor Salvador José Robles. Considero que debe prevalecer, ya que reflejando la realidad de manera objetiva, contribuye en la forma en la que observamos nuestro día a día, describiendo minuciosamente toda situación o conflicto que conlleve. Con esto no quiero decir que solo el realismo y su arte sean buenos que prevalezcan, pero es el más fundamental que sigue existiendo como parte del desarrollo que se sigue viviendo del arte. Es el turno del expositor Brian Joaquín Humérez. Prevalecer, por el motivo que centra su atención a la vida mental de los personajes. Esto incluye la narración de sus apreciaciones de la realidad, los sentimientos, sus sensaciones y emociones. También por lo que perseguían el objetivo de presentar las historias retratadas desde un punto de vista subjetivo de la realidad. Toma acotada de detalles que le permiten transmitir las impresiones de una escena que provoca un personaje. Continuando con la ronda, respecto a cada uno de sus movimientos artísticos, ¿creen que vienen a ser más importantes u originales que otros?
¿Por qué? Le doy pase a Víctor Romario Marcas. Cada movimiento artístico o literario es único porque predicen su propia esencia y tienen sus propias características que lo distingue de los demás. Bien, pasamos con el expositor Salvador José Robles. No, cada uno tiene su historia, importancia y la forma en la que se fue creando. Por ejemplo, el romanticismo es muy importante ya que con ella empezó un nuevo desarrollo cultural. Luego siguió el realismo y así cada uno fue una etapa que dio lugar al próximo desarrollo cultural que se fueron estableciendo a lo largo del tiempo, así que todas terminan siendo importantes para el desarrollo. Es su turno, expositor Brian Joaquín Humérez. Sí, vienen a ser más importantes porque se basaban en la naturaleza. Les gustaba pintar en los bosques, playas, orillas de canales, teatros. Captaban los movimientos de la luz, de los animales y de los seres humanos. Más usaban los colores vivos, no los mezclaban. Continuando con la ronda de preguntas, ¿qué problemas sociales intervinieron en el desarrollo del arte durante esa época? Expositor Víctor Romario Marcas tiene 25 segundos para responder. Los problemas sociales que surgieron en esa época coincidió con la decadencia de la monarquía absoluta y acabó con la regla y la razón. Le doy pase al expositor Salvador José Robles. Los problemas sociales o acontecimientos que dieron en esa época, desde la segunda mitad del siglo XIX, fue la aparición del proletariado, el crecimiento urbano, la industrialización y la consolidación de la burguesía como clase dominante, las cuales fueron hechos importantes para el progreso de la época. Es su turno, expositor Brian Joaquín Humérez. Tuvo como corriente artística cuestiona lo que durante mucho tiempo se había convertido en objetivo prioritario de la pintura, la realidad, y reinventa el papel que en su percepción desempeña la pintura. Continuamos con la última pregunta. ¿Creen que dentro de unos cuantos años estos movimientos queden en el olvido? Le doy pase al expositor Víctor Romario Marcas. No, porque en la actualidad existen algunas manifestaciones de cada movimiento y quedan como un legado de la historia del arte. Pasamos con el expositor Salvador José Robles. No, considero que no. Obviamente no será igual, pero va a ir evolucionando de manera que se adapte a la época en la que se encuentra, como fue el caso de los desarrollos culturales, que fueron pasando según la necesidad y gusto del pueblo y artistas. Así que yo veo con firmeza el asentamiento del realismo en el arte. Va a evolucionar, tendrá la misma idea y todo, pero va a ir cambiando según lo que se vaya aconteciendo. Es su turno, expositor Brian Joaquín Humérez. Estos movimientos son buenos ya que usan colores muy claros y líneas que en los dibujos se ven espectacular. También plasman vibraciones, luminosidades muy particulares que se aprecian muy bien en las pinturas de grandes bañistas. En conclusión, vemos que cada uno de estos movimientos surgieron al lado de grandes acontecimientos que dejan marca hasta el día de hoy. Asimismo, dejaron una gran huella que son reconocidos año tras año e incluso siguen siendo estudiados en la actualidad. Eso fue todo. Muchas gracias.